Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez converso con Hienuk Chuk, quien es un apasionado inversionista y un entusiasta divulgador de la educación financiera en todo el continente americano. Hienuk es fundador del Club de Inversionistas. Y en este podcast, que es parte de Rankia, la comunidad financiera en español más grande del mundo, no olviden suscribirse a mi blog en Rankia, Finanzas para Inversionistas en Formación, donde los mantendré al tanto de nuevos contenidos. Empezamos. Entender para invertir. Bienvenido, mi querido Hienuk. Justo atrás de cámaras decíamos, ¿cómo te vamos a presentar? Espero que la presentación haya sido ad hoc de lo que eres. Sí, es excelente y buena pronunciación además de mi nombre. Muy bien. Hienuk, ¿qué querías ser cuando eras niño? Bueno, tengo mi historia, pero para hacer rápida la respuesta quería ser inventor. Ok, ok. Inventor en un país como Corea, una Sí, economía emergente que en los últimos 40, 50 años debe de ser el país que más ha crecido a nivel mundial. Corea era un país en tamaño de economía muy parecido a algunos países africanos, de sí, África subsahariana, países pobres. sí. Y se puede decir que es el único país que en 40, 50 años pasó de ser pobre a ser un país rico. Ujú, sí, es correcto. De hecho, yo nací en la época cuando empezaron las transformaciones. Me acuerdo tanto que vivíamos en esa etapa de cambio, ¿no? Mis abuelos eran de la época, como tú lo dices, un país de mucha pobreza. Mi, Mis padres ya vieron el primer cambio y ya los de mi generación pues ya vimos todo el progreso y obviamente mis hijos pues están disfrutando más o menos de lo que es un país desarrollado, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente es así. Yo cuento la historia de Corea del Sur para explicar cómo, por ejemplo, los países de América Latina podrían cambiar en una sola generación o en 2 generaciones su país, ser tal vez una potencia mundial, porque la mayoría de los países latinos tenemos algo en común. Uno, pues el idioma, ¿cierto? Tenemos el idioma en común desde México para abajo, bueno, inclusive Estados Unidos, porque pues están muchos latinos allá. Y segundo, pues estamos todos conectados en una misma zona geográfica y estamos en el mismo horario que está el país más desarrollado, pues más fuerte en economía, que es Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, tenemos mucho por hacer. Y yo creo que si hacemos algunas cosas que tal vez hicieron en Corea, no ahora, sino lo que hicieron hace 60, 70 años, es tal vez lo que se necesita hacer en este momento, ¿no? Creo que como un poco lo que decía, creo que Milton Friedman, ¿no? Es un poquito, ¿no? Que mirara un poco los países, lo que hicieron antes para llegar a ser lo que es hoy y no lo que están haciendo ahora. Sí, sí, pasa que para saber hacia dónde vamos hay que saber dónde estamos paraditos, ¿no? Pero Ujú, para saber dónde estamos parados hay que saber de dónde venimos. sí, El latinoamericano suele tener una memoria muy corta. En realidad, la idiosincrasia, este ADN latino, es muy cortoplacista para todo, ¿eh? Para ujú, invertir, ¿no? Para nuestra gestión patrimonial, bueno, somos de memoria corta. A la hora de elegir a nuestros gobernantes, también somos de memoria muy corta. Eh, Latinoamérica y Corea del Sur son muy diferentes. ¿En qué nos podemos parecer y en qué podemos o deberíamos de tratar de parecernos a los coreanos? bueno, hay algo que tal, más que los coreanos, de los asiáticos, ¿no? Y sobre todo hacia de la parte del norte, es decir, China, Pekín, hacia la parte norte, Japón, Corea principalmente. Ya hacia lo que es hacia abajo, Tailandia, todo eso, pues cambia un poquito las costumbres. Pero estos, ¿qué tienen en común? Es que ahorran mucho, ¿sí? Tanto es así que, pues, por ejemplo, no sé si has visto los últimos informes de los research que habla un poco sobre los japoneses, las empresas japonesas, y uno de los empujes que se está viendo la bolsa de valores de Japón, bueno, el índice Nikkei y todo esto,
es porque el gobierno les está apretando el tornillo, a las empresas les está diciendo no más mantener efectivo, ¿sí? Tienes que recomprar acciones o hacer algo con ella, porque es una costumbre asiática de, venga, ¿sí? Ahorremos, ¿sí? Tener el efectivo ahí, ¿sí? Como que se leyeron El hombre más rico de Babilonia hace mucho tiempo, quién sabe. Entonces guardan. Y bueno, es algo que es muy típico en Asia, muy típico, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, por favor, no vayan a entrar a mi casa, pero en mi casa usualmente hago caletas de escondites de dinero por todas partes. ¿Sí? Es como costumbre, ¿no? No sé, como desde niños como que se va adquiriendo y bueno, tal vez es eso. Algo que no he visto en Latinoamérica, ¿sí? Muy pocos latinos tienen la costumbre de ahorrar. De pronto han ahorrado una vez en su vida, pero no tienen la costumbre de ahorrar. Y bueno, tú como bien lo sabes, para invertir, lo primero es ahorrar, ¿no? Sin ahorro no hay inversión. Sí, sí, el ahorro, Hienuk, seguramente estarás de acuerdo en que es una dinámica que se genera todos los días. Ujú. Es un hábito. Hábito. Y los hábitos como el alimentarse bien, como el hacer Sí, ejercicio, el levantarte temprano para llegar al trabajo trabajo. temprano, no nace de la noche a la mañana. Se tiene que trabajar y se tiene que trabajar además en casa. Ujú. ¿No? Alguien decía, la verdadera educación se mama. Es decir, en casa es donde uno aprende. Ya lo demás son extensiones, ramificaciones, que en donde uno va tomando cosas en la escuela, en la formación profesional, pero esta dinámica que se genera en el interior de la célula más importante en una sociedad, que es la familia, sí es muy distante entre los orientales y los latinos, ¿no? Sí, ese sí, por ejemplo, ese es creo que el punto uno. El punto dos podría ser el tema de trabajo duro, ¿sí? Comprendido desde el punto de vista, no sé, como diría el profesor Ancho Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? ¿Sí? Pero el trabajo duro no desde el punto de vista de quemar horas, porque si tú miras, Colombia y México son los que lideran en horas trabajadas, ¿sí? Y está bien, ¿no? No estoy diciendo que no se deba hacer eso o está mal, sino simplemente es cómo utilizan esa hora de trabajo, ¿no? Ese tiempo de trabajo. En qué tanto, por ejemplo, yo estaba leyendo ahorita un informe de Colombia y dice que la mayoría de los trabajos, un 70-80% del trabajo, de los trabajos que existen ahorita en Colombia, se podrían reemplazar con máquinas o con inteligencia artificial. Mal, ¿no? O sea, eso quiere decir que no están tecnificados, seguramente son trabajos de cajeros, no sé, sí, cosas muy simples que sí puedes trabajar 8, 12 horas, pero realmente como Producto Interno Bruto para llevarse a la casa un buen salario, no se está dando, ¿no? Y ahí viene creo que el tercer punto, y es la parte de la educación. ¿Qué tanto nos cuesta a los latinos leer? Yo sufro con eso con mis hijos, ¿sí? Porque ellos son, pues mezcla, ¿no? Pero yo sufro un montón con ellos porque no leen, es que no leen. Leen un tweet, tal vez leen un blog inclusive, pero no leen, por ejemplo, libros largos, les cuesta un montón. Y creo que ese es otro de los puntos. En Asia se lee bastante, es una costumbre muy fuerte, pero yo sí no he visto realmente como el tema de la lectura. Entonces no es como por crítica, sino pues lo que estamos hablando un poco la diferencia, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Sí, sí, hace poco yo leía un informe sobre el proceso educativo que ha tenido Noruega. Sí. Noruega fue de los primeros países que trató de digitalizar la Ujú, educación, ¿no? Hace 20, 30 años encontrábamos revistas o ujú. veíamos documentales en donde en Noruega se habían quitado los pizarrones de tiza o de crayón, de plumín, y se habían puesto digitales. Había computadoras en cada pupitre y los cuadernos ya no existían, existían tabletas o empezaban a aparecer algunos dispositivos móviles. Y Noruega acaba de informar que echaron a perder a su población infantil, ¿no? Ujú. Eh,
van a regresar a los libros. Se dieron cuenta que el proceso educativo no solo se detuvo, ¿no? Sino se destruyó lo que se había hecho durante mucho tiempo. La lectura suele ser tal vez la parte más importante de la gestión profesional y académica de los individuos que nos dedicamos a alguna actividad. Ahorita, hace ratito, decíamos, Warren Buffett, ¿te acuerdas, no? Decíamos, algo le sabe a esto de invertir. Pues Warren debe de ser el mejor inversionista en la historia de la humanidad, al menos el que mejor ha diseñado una filosofía de inversión y la ha compartido. Y don Warren Buffett no tiene una sola computadora en su oficina. Warren dice, la mayor parte y la más provechosa de mi día, de mi tiempo, es leer. Un inversionista, un buen inversionista, Hienuk, debe de tener como condicionante la lectura. Sí, para mí sí, es clave. Sí. Por ejemplo, bueno, yo lo digo y porque lo practico. Por ejemplo, para los que están de pronto suscritos a mi newsletter, cada semana les mando un libro que estoy leyendo. Entonces, cada semana, ¿no? Sí, entonces, leo un libro semanal de una temática que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la bolsa, de crecimiento personal, espiritualidad, novela, cualquiera, ¿sí? Cualquiera que venga, digamos, a mi atención. Y obviamente cuando se trata de inversión, sí tengo una cola de libros para continuar leyendo de temas, ¿no? Porque un libro te lleva a otro, este libro te lleva a otro, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, yo tengo ese libro que tienes ahí detrás de ti, ahí atrás, sí. Invertir, sí. Ese, el tuyo, de hecho, sí. Está sin micrófono en este momento. Un libro que se llama Invirtiendo y Entendiendo, lo escribió Sí. un tal Edgar Arenas. ¿Qué tal, No Edgar sé si lo Arena? conozcas. Sí, no, me encantó de hecho, porque lo escribes muy fácil, digamos un tema complicado y un poco con historia, ¿no? Un storytelling bastante interesante de tus experiencias, de cómo era cuando visitaba a los clientes y todo eso. Me pareció súper buenísimo, porque pues a veces es un mundo que uno no conoce, ¿no? De verdad, hasta me dieron ganas de escribir el mío y dije, hey, me gustaría escribir cómo fue eso de dónde aprendí ciertas técnicas o cuáles fueron mis momentos más difíciles. Y bueno, sí, me encantó. Pero bueno, el tema del libro, yo creo que es que sí es totalmente necesario para los inversores y bueno, yo creo que es algo principal. Yo veo, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama Club de Lectura y cada mes, no como yo, que soy come libros, cada mes leemos un libro entre la comunidad, ¿sí? Y escojo un libro yo al azar y ese sí, un tema, libros, digamos, de estándares pues, para avanzar en conocimiento. De pronto leemos el pequeño libro de Invertir con Sentido Común, el otro después leemos Un Paso hacia Adelante de Wall Street, y bueno, cambiamos de temática y a veces leemos libros de ciencia ficción, ¿sí? También, ¿sí? No hemos leído los libros que te gustan a ti, creo que a ti te gustan los de Gabo, ¿no? Cuando sigo, yo he anotado yo soy así perfilador, okay, a Edgar le Me gustan sigues en libros de Twitter, Gabo. seguro, en alguna red social. Sí, sí, yo descubrí el mundo a través de la literatura. En casa había tele y había radio, obviamente, pero tuve pues la fortuna, la bendición de encontrarme en una casa donde se leía y eso te abre un panorama completamente diferente. La lectura te genera una dinámica de aprendizaje muy diferente a la que en la que te sumerges a través de un video o de un audio. No estoy en contra de ello, me parece que no suple, sino complementa, pero me parece que la principal fuente de aprendizaje, de conocimiento, pues sí tiene que provenir de un libro. Y sí, bueno, el Gabo es mi top de literatura, porque además me parece que de él aprendí mucho esto que tú también haces, Hienuk, que es la facilidad de compartir lo que sabes. Gabo decía que la vida es no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es el poder de la narrativa, que Steve Jobs también, en una frase fantástica, que es el ser más poderoso del mundo, es el narrador. O sea, lo que te pasa, cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Y en qué momento, Hienuk, tú te descubres como una persona que tiene la capacidad
de no nada más de invertir, sino de poder transmitir lo que sabe? Bueno, la historia es muy graciosa, porque bueno, de pronto tú no conoces un poco mi historia pasada, pero bueno, yo trabajé aquí en una multinacional surcoreana, aquí en Colombia, y pues bueno, me dedicaba pues viajar por todas las ciudades y atender a los clientes, todo. Y un día decidí emprender, me comí la historia esa de que tienes que ser emprendedor. Entonces salí y bueno, conocía pues muchos empresarios, tenía buenos contactos, la verdad, y salí y me fue bien. Duré 2, 3 años con una gran empresa, 300 empleados, era una empresa de ingeniería, de obras, hacía licitaciones con el gobierno, estaba muy bien, pero como en la bolsa, ¿no? En una sola licitación, todo iba muy bien, hasta en una sola mal movida, perdí todo, ¿sí? No dejaron de pagarme por una cuestión estatal, de tema de burocracia, y duré como 6 meses sin flujo de efectivo. Y como eran obras grandes de millones de dólares, no alcancé a poder cubrir, y pues tuve que endeudarme y todo esto para poder continuar con el proyecto. Terminé, pero pues terminé personalmente y la empresa pues totalmente endeudada y quebrada, ¿no? Bien, el tema es que después de la quiebra viví prácticamente en la calle, ¿sí? O sea, me quedé así, quedé divorciado con 2 niños pequeños de inmigrante en otro país, sin familia ni nada, y, y ahí aprendí una lección muy importante, y es que no importa lo que te pasa en la vida, sino es cómo tú reaccionas a ella, ¿no? Lloré bastante, eso sí, pero después de la llorada me acordé de lo que justamente decía mi madre, de que pues uno se cae pues para volver a levantar, ¿cierto? Para eso uno se prepara. Entonces decidí emplearme otra vez, ¿sí? Después de haber sido el gran empresario, volví, pero con un salario mínimo, Edgar, ¿sí? De salario mínimo $200, $300 en Colombia, en la cual pues yo soy ingeniero químico de profesión, entonces entré a una empresa a vender productos químicos, pero, pues bueno, ahí sí, ¿no? Es por ahí donde yo digo, todos tienen 8 horas para trabajar, pero es qué haces durante esas 8 horas. Entonces, ahí apliqué mi metodología coreana y empecé a vender como nunca se había visto pues en esa empresa, y la fórmula de comisiones lo aproveché al máximo y ganaba pues más que los gerentes y todo eso. Y pude en 3 años poder salir de la empresa, construir otra vez una empresa nueva, pero esta vez con los pies bien aterrizados, y pude salir adelante. Y luego cuando ya estaba mejor es cuando me picó la curiosidad de la inversión. Siempre había leído un libro de bufetología, que lo escribió, creo que es un familiar de Warren, y eh, em, siempre me había causado la curiosidad de cómo analizan una empresa y todo esto. Bueno, en fin, el caso es que fui a uno de los bancos más grandes de Colombia, se llama Bancolombia. Espero que no me odien por eso, Bancolombia, gente de Bancolombia. Sí. Fui y les dije, bueno, yo quiero ser inversor, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, necesitas tanto, ¿sí? Necesitas tener este tipo de calificaciones para invertir. Y yo, pues la verdad, no tenía. Entonces, ¿qué pasó? Pues hasta ahí llegó mi sueño de ser inversor. Y luego encontré en redes sociales, viendo un curso online de esos de inversión, y le hice clic y tomé el curso, pero resulta que no era de inversión, sino era de trading, ¿sí? Y bueno, terminé aprendiendo temas de trading, inversión. Ese fue mi primer aprendizaje y fue como la apertura, ¿no? Pude tener mi primer broker, abrir broker, enviar dólares, empezar a comprar y vender. Y la verdad, así fue, ¿no? Un poco, ¿no? Por eso cuando siempre me preguntan que qué soy, si soy inversor o soy trader, aunque hoy todo lo tengo más en temas de inversiones que de trading, pienso que sigo siendo más como de corazón, soy más trader, soy especulador, o sea, no apostador, sino especulador, ¿sí? O sea, me encanta, me encanta. Y bueno, primero porque un poco de lo que yo hacía cuando estaba en el trabajo en la multinacional coreana era eso, ¿no? Manejaba temas de commodities, metales, granos, azúcar. Bueno,
cosas por el estilo. Entonces, pues siempre había tenido esa experiencia y ya tenía, digamos, la base de, de oferta y demanda, todo esto. Y bueno, fábricas, nombres, casi todas las fábricas del mundo me las conocía porque eran competencia de nosotros, qué hacen, sí, bueno, entonces, digamos, todo eso funcionó, ¿no? Como digo yo, todas esas cosas que yo lloraba o que decía, ¿por qué tengo que aprender esto y esto? Hoy día, después de 40 años, 30 años, estoy sacando provecho, ¿sí? Un poco de eso. Bueno, tú dirás, 30, 40 años. Tengo 52, ¿no? Por si acaso. Creo que no se me nota, pero tengo 52 y entré a trabajar muy temprano a la multinacional. Entonces, bueno, tengo bastantes tiempos de estar haciendo, digamos, temas de trading, commodities y eso. Y bueno, hoy día, pues aprovecho también e invierto, bueno, cosas así. Ya, ya, esta multinacional fue la que te llevó de Corea del Sur a Colombia. No, yo llegué acá con mis padres. Mis padres llegaron de inmigrantes. Yo llegué como a los 11 años a Colombia y mis padres se regresaron como a los 5 años. Yo me quedé acá solo. eh, bueno, terminé el bachillerato solo, ya viviendo solo, y a partir de ahí estuve solo la mayoría del tiempo. Y bueno, estando en la universidad me enganchan esta empresa coreana porque estaban buscando justo a alguien que hablara los tres idiomas, inglés, español y coreano, y que estuviera en temas de ingeniería, porque era para temas de licitaciones y proyectos. Entonces llegué, me he dicho, nací para eso, como dicen, así me dijeron, naciste, estás acá porque Dios es grande, así me dijeron. Sí. La resiliencia es una capacidad muy importante en la vida de los individuos. Me parece que esta palabra que empezamos a oír mucho durante la pandemia, Bien. ¿no? Enfrentar los ciclos de la economía, de la vida, ¿no? Yo siempre digo que quien le entiende la economía, le entiende la vida y viceversa. La vida tiene esto, ¿no? Te permite estar arriba, pero pues también para estar arriba en algún punto tienes que estar abajo. Y hoy en día, con esta voracidad que las redes sociales nos han sumergido. Me parece que la prisa por vivir, la prisa por obtener retornos, la prisa por llegar a objetivos, pues nos tiene muy alejados de algo a lo que todos nos tenemos que enfrentar, que es el fracaso. A los chicos no los estamos educando para esto y eventualmente esto genera frustraciones que en la gestión patrimonial me parecen también muy importantes. El inversionista aquí, el ahorrador que transita con mucho trabajo, ahorita tú lo explicabas muy bien, es trabajo arduo y ese trabajo arduo bien gestionado te tiene que generar ahorro. Y una vez que el ahorro se canaliza a la inversión, pues si el inversionista no tenía esta capacidad emocional que debe de sustentar la ciclicidad económica, ¿no? Vas a ganar, pero también vas a perder en algún punto, Sí, se puede sentir frustrado. sí, totalmente. Y yo lo pongo como una relación amorosa, ¿no? Tú conoces a alguien, o inclusive con amigos, ¿no? No siempre va a ser color de rosa, ¿no? Siempre va a haber esos momentos de pelea, lucha, te quieres deshacer de tu pareja o lo que sea, y es como lo mismo, ¿no? Seguramente cuando estén invirtiendo debe ser la sensación que van a sentir, ¿no? Como que, ¿por qué me metí en esto? ¿Sí? ¿Por qué está pasando esto a mí? ¿Será que sí, no fui a misa? Entonces, si vuelve a subir, por favor, yo ahora sí vuelvo a misa. Bueno, no sé. ¿Sí? Empiezas a conectar con cosas que nada que ver y sí, tienes toda la razón. Para ser inversor sí se necesita eso, de tener un poco de resiliencia porque los malos momentos siempre van a venir, ¿no? Eso hay que estar preparado. Sí, 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 enfrentar. Es que el invertir y la vida es estar preparados para lo mejor, pero Sí. también esperar lo peor en algún punto. Eh, a ti, ya con la experiencia que tienes invirtiendo y formando inversionistas, ¿cuál consideras tú que debe de ser el punto más complicado al que se enfrenta un inversionista que está empezando en esto? Es muy buena pregunta. Yo pensaría en este momento que donde más tienen falencia, donde más deberían reforzar, es en el tema de riesgo.
creo que todos entran pensando lo que quieren ganar, ¿no? Lo que quieren obtener, ¿no? Quieren ser X cosa o al menos quiero hacer esto y tal. Pero deberían todo lo contrario, pensar, ¿cómo hago para no perder? ¿Sí? ¿Cómo hago para no bajar hasta un punto, hasta donde estoy yo, me siento bien si llego a perder, si tomo ese tipo de decisión o inversión, ¿no? Pero creo que ese es nadie, inclusive yo creo que cuando tú visitabas a tus clientes y todo eso, nadie al comienzo cuando te ponen a invertir o tú asesoras de pronto a alguien, piensa en lo que pueden perder, ¿no? Porque siempre están pensando en lo que van a ganar, pero nunca lo que tú acabas de decir, ¿no? El peor escenario, ¿qué es lo peor que podría pasar en este momento si comienzas? Sí, sí, fíjate que estoy pensando en Ricardo León Gómez Dena, estuvo aquí en un podcast de hace más o menos medio año. Uh -huh, Él fue mi director en Casa de Bolsa Finamex. uh -huh, Él se enfrentó en la crisis hipotecaria subprime uh -huh. a los momentos más complicados tal vez que habíamos tenido quienes llevábamos ya tiempo dedicándonos a esto en la gestión patrimonial. Él era director de la operadora de fondos de inversión de Banorte, Uh un -huh. banco importante aquí en México. Y él cuando llega a Finamex, lo primero que nos pide es revisar cómo presentábamos a nuestros inversionistas o a la gente que quería invertir en nuestra hoja de producto. Y él se da cuenta de que únicamente existían columnas, Hienuk, con los rendimientos, retorno en el último mes, en el último año, en los últimos 5 años, etcétera, ¿no? ¿No? La grafiquita. Y él lo que pide inmediatamente, Hienuk, es agregar una columna que diga cuál había sido el peor rendimiento en cada periodo. ¿No? Si pusimos cuál era el mejor rendimiento en un año, hay que poner cuál fue el peor rendimiento. Y entonces a la gente la concientizas. Y me parece que la inversión tiene mucho que ver con eso, porque la inversión, Genuk, es un ejercicio de introspección, Uh -huh. ¿no? Determinar qué somos Sí, para saber en qué invertimos. sí, total. Sí, nosotros hablamos de los famosos drawdown, ¿no? Cuando eligen, por ejemplo, un ETF, ¿sí? O alguna para hacer un DCA o una inversión sistemática, cosas por el estilo. Todos eligen, no, yo voy por TQQQ, ¿sí? La que más rendimiento da. Yo digo, ahora agarra esa y ahora mira cuánto ha sido la caída en los peores momentos, ¿no? ¿Tú te aguantarías una caída de 80%, 70% de tu portafolio? Y la respuesta obviamente me dicen sí. Digo, bueno, sí, entonces vamos a hacer el ensayo, ¿no? Dame tu dinero y yo te quito 70, 80. ¿Sí? Y comienzas a ver cómo te sientes. Yo, no quiero. Entonces, ya, eso es lo que te va a pasar. O sea, apenas cuando inicies, ¿qué tal que venga algo inesperado, como lo que pasó con la pandemia? ¡Pam! Cae todo y tú qué vas a hacer. ¿Sí? Entonces, sí, me parece muy inteligente haber colocado esos datos porque como comprador, yo también me acuerdo mucho, ya que lo dijiste, voy a mirar algunos de los que ofrecen, por ejemplo, seguros y fondos de Estados Unidos, ¿no? Hay algunos. No sé, hay muchas firmas que hacen ese tipo de productos. Sería muy bueno lo que tú acabas de decir, ¿no? Siempre mirar cuánto ha sido la caída, el peor desempeño de ese instrumento, de ese activo, hasta este momento, ¿no? En qué fechas o cuándo fueron. Porque sí, yo creo que es muy importante. En tu desarrollo profesional como inversionista, como trader, como especulador, ¿cuál ha sido el momento más complicado al que te enfrentaste al gestionar patrimonio? Ah, bueno, yo creo que tal vez lo diferente de tal vez con otras personas es que cuando yo hablo o digo es que estoy hablando para un inversor o un trader retail, ¿no? O sea, individual, ¿no? Entonces, digamos, no gestionamos dinero de nadie, ¿sí? Porque es diferente, ¿no? El approach es totalmente diferente, ¿no? Yo siempre digo, Pablo Gil es un gestor de fondos. Él cuando te dice, haz esto y lo otro, él te está hablando desde su experiencia como gestor de fondos y casi siempre no lo dice como si fuera un inversor o un trader retail, ¿no? Individual, ¿sí? O sea, es que tú lo escuchas y dices, él
es súper conservador y bien manejado el tema. Ahora, eso no quiere decir que un inversor o un trader retail o individual sea súper agresivo y no. Podemos ser igual conservadores, pero, eh, pero bueno, ¿qué pienso de ese tema? Pues, hombre, yo creo Sí. que... Sí, te decía, al enfrentarte a un momento complicado, ¿cuál ha sido el más difícil al que te has expuesto, ¿no? ¿Y cómo, y qué hiciste? Sí, entonces como individual, pues es diferente porque pues el gestor de fondo no va a dejar que caiga, por ejemplo, no va a comprar Bitcoin así de la nada, ¿sí? Ahorita que está haciendo alto histórico, no va a entrar. Pero tal vez un gestor individual como nosotros sí podamos de pronto hacer alguna tricuñuela ahí para hacer algo particular, ¿no? Por ejemplo, comprar en DIP o cosas por el estilo. Resulta que yo alguna vez perdí una cifra grande. Creo que la más grande que yo me acuerdo es perdí casi unos $800,000, más o menos, en un solo día. Sí, en un solo día, sí. Y a partir de ahí decidí hacer algo muy importante y es, bueno, tuve unas restricciones y después de eso no lo volví a hacer. Entonces, ¿qué fue algo? Ese tipo de sensaciones, operaba mucho con opciones y tenía una costumbre de los días viernes, cuando hay vencimientos de opciones, quedarme los últimos minutos a operar. Son con vencimientos obviamente ahí inmediatos. Y pues cuando lo haces con 50, $100 está bien, ¿cierto? Pero cuando ya le entras con mucho dinero, pues es otro tema, ¿no? Otro cantar. Es divertido porque a veces sí ganas mucho dinero, pero a veces cuando empiezan las cosas a ir mal, entonces empiezas a hacer lo que uno tiene escrito en la pared que no debe hacer, ¿no? Comprar promediando a la baja, ¿sí? Porque nadie entra con 800, obviamente, porque todo el mundo dirá, oh, ¿cómo va a entrar con 800? No, comienzas con tal vez con 20, luego sigue cayendo, entonces dice, no, no puede ser, ¿sí? Quedan 15 minutos para cierre y dice, tengo mucho dinero, entonces eso no va a pasar. Entonces le metes otro, ¿sí? Mucho más grande para que no sé, los 20 sean insignificativos. Y estoy hablando en números grandes, pero piénsalo, pues, los que están de pronto escuchando, seguramente la hora pasada con 20. Entonces dices, no, voy a meter 2,000 para cubrir esos 20 porque no eran nada, y después los 2,000 se van también mal, entonces dices, bueno, ahora le va a meter entonces, no sé, 10,000 o 20,000, y así es como funciona la mente de los apostadores, básicamente, y bueno, en una cuestión de 15 minutos, que así en un parpadeo de ojos, se me fueron, o sea, cuando quedaba un minuto para timbrar el mercado, dije, diablos, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, de verdad que me sentí muy frustrado. ¿Cómo salí de ella? Pues muy fácil, ¿sí? Pues las pérdidas son como cuando muere alguien o pierdes algo muy importante, ¿no? O sea, hay que aceptar como las cosas como son. Y creo que en eso los asiáticos somos expertos en eso. ¿Sí? O sea, ya se perdió, ya sí, o sea, sí, por la noche no puede dormir, pero pues ya se perdió, no hay nada que hacer. ¿Sí? Se tiene que volver a comenzar. Y me comprometí con mi pareja, con mi esposa. Les dije, yo acabo de descubrir que no soy capaz de controlar mi dinero, entonces voy a entregar la gestión a ti. O sea, yo todos los días voy a informar cómo voy a operar, cómo estoy entrando, y si hago las cosas mal, pues ya sabes, ¿no? O sea, pierdo, ¿sí? No solo dinero, sino todo, ¿sí? Entonces, sí, hicimos un acuerdo, y a partir de ahí, entonces, lo que más pienso es qué es lo que voy a perder, ¿no? Porque no quiero perder no solo el dinero, sino no quiero perder pues, la relación, no quiero perder ese respeto que tiene mi pareja por mí, de lo que hago, y es eso, ¿no? Y ese es como, fue mi momento más duro, ¿sí? Como que, y yo creo que es de los temas, por ejemplo, estos momentos que está el mercado en alto histórico, el oro alto histórico, Bitcoin alto histórico, ¿sí? Hasta las tasas de interés suben, es que es hasta todo lo extraño del mundo. Cuando pasa todo eso, a veces digo, no es porque seamos buenos, ¿no? Invirtiendo.
cuando todo está subiendo, pues es que si no estás ganando, hay algo que no está bien, ¿sí? Pero es cuando siempre yo pienso y recuerdo siempre de eso, ¿no? Es cuando más humilde hay que ser, proteger más aún lo que estás haciendo y siempre tener el mal pensamiento, ¿no? Tal vez lo que tú dijiste, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Y si cae todo? ¿Sí? Y si todo se cae, en este justo momento era toda burbuja, no sé qué, ahora, mientras estamos hablando, hoy hizo alto histórico Bitcoin y las veces que ha hecho alto histórico, 2, 3 días después, frácala todo para el piso. Entonces, y si cae el momentum del mercado, ¿qué pasa, no? O sea, la verdad, si ese tipo de esa gran pérdida me ha ayudado a pensar eso. Así que, gente que estén escuchando, por favor, nunca operar. O sea, es mejor un stop y tener dinero para mañana y no hacer lo que yo hice. Número dos, nunca promediar a la pérdida. Cuando tú digas, cuando tengas suficiente, no lo haré, no, porque mira, en mi caso, hasta casi 1 millón, o sea, porque es 800, casi 1 millón, me lo desaparecí. ¿Sabe qué es lo que más me dolió, Edgar? Ni siquiera mi cuenta, porque pues tenía más dinero y todo esto, pero me dolió, el sentido es, pude haberlo regalado a alguien, pude haberle quitado un dolor de cabeza, le pude haber solucionado la vida a muchas personas con ese dinero y haberlo perdido así, así nada más, es lo que más me dolió, o sea, de verdad. O sea, yo dije, wow, porque no lo necesitaba yo como para vivir, pero sí, tal vez ese dinero sí lo hubiera servido para otro. Entonces dije, me lo hubiera dado a una fundación de algo, ¿no? De no sé, lo que sea. Y no, o sea, me sentiré mal por lo bruto que fui, de verdad. Sí, sí, cuando uno invierte la economía, los mercados, no procrastinan, Ujú, no discriminan y no perdonan. ujú. ¿No? Igual que la vida, cuando metes la pata, Sí. no importa quién seas o cuánto tengas, ¿no? Si metes la pata, este, pues la metiste. Ujú, Y hace ratito dijiste algo que me gustó mucho, que es la gestión de riesgos, ujú, porque el rendimiento de una inversión es la derivada de la gestión de riesgos. Si tú ujú, gestionas bien tu riesgo, ese filtro, ese embudo, va a acabarte dando un retorno enmarcado o ujú, determinado por tu perfil de inversionista. ujú, Y aquí hay algo que a mí me ha pasado mucho, Hienuk, que es que encontrar en el inversionista que tiene un grado muy pequeño de autoconocimiento. El inversionista, hay mucha gente, Hienuk, a la que yo visito, con la que yo platico, y que les pregunto, oye, ¿y para qué estás invirtiendo? ¿No? Esa es la pregunta básica, ujú, porque en base a ese objetivo, a esa etiqueta, a ese horizonte temporal, ¿no? Pues se tendrá que estructurar un portafolio, asignar algún activo, y mucha gente, Enoch, dice, pues no sé, porque ahí tengo dinero, pues, y como no lo quiero tener abajo del colchón, ¿no? Como decía la abuela, o en la cuenta de banco, en el mejor de los casos, pues lo quiero poner en algún activo de inversión. Y como ya escuché que en el último medio año, en el último año, el Bitcoin está en máximos el históricos, el cuñado. oro, el S&P 500, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, venga, yo quiero poner ahí mi dinero. Y entonces este autoejercicio de conocimiento nulo en la mayoría de veces acaba convirtiéndose en una tragedia. Mm, total, sí. Terminan invirtiendo en lo que recomendó el cuñado. Sí, ¿no? Es que pasa ahora mucho. A ver, Genu, tú y yo estamos muy metidos en materia de digitalización. Sí. Yo te veo compartiendo contenido en diferentes redes sociales, yo hago un poco también lo mismo, a años luz de distancia de ti, pero también estoy Ah, haciendo ahí un no. poco de contenido. Sí. Y esta esfera en la cual estamos sumergidos, pues provoca que la gente, no, a lo mejor con la intención de querer aprender, está bien, qué bueno que tengan esta vocación, esta voracidad intelectual, pues se encuentran en el video de un chico que está operando, y sabes, ¿no? Operando en la playa, ¿no? En la Ujú. hamaca, Ah, ¿no? sí. Con una modelo rubia, despampanante a su lado, se ve el mar azul turquesa fantástico, un daiquiri o lo que tú me digas ahí a un lado, y entonces la gente dice, wow, Mm. pues entonces yo quiero hacer lo mismo, pues porque yo quiero tener ese estilo de vida. Y entonces la gente se va por ahí, Genu, Ujú. compra un estilo de vida. Sí.
algo diferente a lo que tú dijiste hace rato. El negocio de invertir es la derivada de trabajar arduamente. O Ujú, sea, si tú trabajaste como burro toda tu vida, hiciste bien tu chamba, no te ujú, sobreendeudaste, contrataste algún seguro, porque si te enfermas, pues, para no acabarte el dinero, pues, ujú, tienes que tener por ahí un seguro, una cobertura médica, ujú. ¿no? Y si hiciste todo bien, ya queda dinero para invertir. ¿No? Pero entonces ya le estás diciendo a la gente que no va a volverse rico de la noche a la mañana, y en ese momento, pues como que la gente deja de sentir este coqueteo, ¿no? No, pues yo pensé que sí era, yo tenía que duplicar mi dinero en 2, 3 días. ¿Cómo nos enfrentamos a eso en esta época? Sí, está bien dura, ¿no? Bueno, antes me conocían, Edgar, porque yo siempre he andado en un vehículo pequeño. En México no se ve. Es un Renault que se llama Twingo. Es coupé, ¿sí? Es muy pequeñito. Eh, y así anduve, inclusive cuando ya tuve mucho dinero, porque era el carro que me pude comprar. Está viejo ya, de hecho, cuando estaba trabajando de empleado, de vendedor. No necesité otro carro, ¿no? Y siempre yo cuando tenía, aún lo conservo y pienso en Warren Buffett, ¿no? No necesito, pues ya lo tengo, ya tengo dinero, pero no necesito andar en un Camaro, Lamborghini o cosas de esos para, sí, finalmente tal, ¿cierto? Para mostrar. Entonces, para todos los que están iniciando, lo que quiero que piensen es, si tienen dinero de inversión, la gran pregunta que hace Edgar, creo que en tu libro también haces muchas preguntas sobre eso, ¿no? Es para qué, o sea, ¿por qué quieres invertir o para qué estás haciendo eso? Y para mí, la primera era porque quería aprender el tema de especulación, ¿no? En la bolsa, ¿no? Quería comprender, ver gráficos o analizar una empresa. Esa era mi primer motivación. Pero después descubrí que la motivación más importante o el por qué debería ser el gestión patrimonial. Y gestión patrimonial comprende muchas cosas, desde pago de impuestos, ¿sí? Cómo me evito la pagada de impuestos o lo que tú dijiste, ¿no? Inclusive el seguro o mi fondo de retiro para el futuro, la herencia, no sé, si te vas a divorciar, como ya soy divorciada, hasta eso aprendí, entonces la capitulación de los bienes, cómo va a ser, todo este tema de cómo manejas el dinero, yo siempre les hablo de, no hombre, no importa, la cuestión no es cuando tengas $1.000.000 lo vas a hacer, es cuando tienes $1, es cuando tienes que hacerlo, porque así como manejas $1, manejas 1.000.000, entonces no importa si en ese momento tienes $100 y quieres comenzar a invertir, comprando tu primera acción de América. ¿Cuándo es que sale? No, no sé. ¿Ya salió o no? Ya salió, ya ¿Ya salió. salió? Ok. Águilas CPO, Águila. ¿Ah? así es. Eso, sí. Entonces, Goleando en la cancha y en la bolsa. antes de comprar, entonces lo que tienes que pensar es sí, gestión patrimonial, ¿sí? Es lo que tú tienes, cuánto hace ese dinero, cuánto es en porcentaje de todo lo que tú tienes, ¿sí? Eso lo puedes perder o no, ¿sí? Si baja 10%, te afecta tu vida, puedes comer, puedes dormir, o sea, todas esas preguntas, ¿no? Y creo que sí, ese es el primer pensamiento, cómo voy a gestionar mi patrimonio, cambia la perspectiva, porque ya no es quiero rentabilidad, sino es cómo voy a manejar mi dinero, ¿no? ¿Sí? Claro. Y es que nuestra personalidad es la larga sombra de cómo invertimos. Ujú, Eh, como, como tenemos nuestra personalidad, es como vamos a manejar nuestro dinero. sí, Y entonces hay que saber para qué calificamos y para qué no calificamos. ujú, Y hay gente que está muy cómoda en un bono gubernamental de corto plazo en moneda local, aquí en México en ujú, CETES, en Estados Unidos en un Treasury Bill, ujú, y está fascinada de la vida. Esto les permite dormir con calma, con tranquilidad, les permite gestionar su dinero en el corto, mediano y largo plazo, previendo alguna eventualidad. ujú, Y hay gente que dice, no, yo estoy dispuesto, porque mi personalidad me lo permite, a poder diversificarme en otros activos como metales amonedados. Hay gente que dice, bueno, igual yo no quiero acciones, yo me voy por CFDs y me puedo apalancar ujú, por 2 o 3 veces. ujú. Y está bien, tú debes de saber para qué calificas y para qué no. Hien Chu, ¿para qué califica? ¿En qué invierte? Oh, bueno, ahí sí soy un mundo, ¿sí? Yo hago de todo un poquito, ¿sí? La mayor parte está en inversiones en bolsa de valores,
principalmente Estados Unidos. Y mi meta es, pues, crear una bolsa grande de riqueza. Entonces, principalmente está compuesto con NTFs, ¿cierto? Que emula algunos de los índices principales. Y tengo de las grandes posiciones, obviamente las 7 magníficas o alguna de las 7 magníficas en posición grande, digamos, ¿cierto? Mientras dure, digamos, toda esta fase, ¿no? Sabiendo que no va a durar toda la vida, pero ese es, por ejemplo, mi paquete grande, digamos, ¿sí? Y duermo tranquilo porque, ¿sí? Hoy, por ejemplo, que Facebook falló, Instagram falló, entonces veo y bajo no sé cuánto, pero no me trasnocha, ¿cierto? Porque son subidas y bajadas y lo llevo haciendo desde hace más de 10 años y pues esas caídas de 1, 2%, 3%, hasta 10%, ¿sí? No me afecta mucho porque pues lo llevo haciendo, acumulando desde hace mucho tiempo. Esa es una forma de inversión. La otra, la verdad no me gusta mucho la renta fija. ¿Sí? No, yo soy más activo, entonces tengo cero, 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 cero en renta fija, o sea, en bonos de tesorería de Estados Unidos. Estuve a punto de comprar para alguna de mis empresas, pero dije, no, no, o sea, me siento muy mal, así me den 5% anual, me siento muy mal y no lo hice. Y en Colombia sí, en pesos colombianos, sí también tengo, aquí se llaman CDTs, pero son de bancos, ¿no? Es con bancos. Estaba en una tasa muy buena, muy atractiva, Edgar, casi al 16% en pesos colombianos. Entonces dije, no, este gangazo no me lo voy a perder y ya estoy metido en eso. Y el resto está en bienes raíces, en emprendimiento, invierto en empresas, me gusta invertir en empresas de startups, no en el inicio, sino a mediana fase, o sea que ya crearon, ya están facturando, ya están en una fase inicial de entonces ese tipo de empresas, bastante, casi 20-30% de mi patrimonio, y lo poquito ya para trading, ¿no? Porque es lo que me divierte, ¿sí? Es lo que me levanta por la mañana, mirar el análisis pre-market, mirar cómo está, me divierte. Para mí casi pasatiempo, para mí no es, creo que no es trabajo, y ahí sí, pues a veces hago cosas campeonas, a veces digo, menos mal, es pequeñita la cuenta, sí, hago un poquito de todo un poco, sí. Ya, ya, una persona que quiere dedicarse al trading Ujú, sin hacerlo de forma profesional, ujú. ¿no? Como por hobby, ¿no? Dicen, bueno, pues tengo algo ahí ahorrado, y si lo pierdo, pues no voy a ser más pobre. ¿Tiene futuro? O sea, cualquier inversionista, ¿tú crees que puede ser un buen trader? Sí, puede ser trader desde un punto de vista. Por ejemplo, si sabe utilizar algunos instrumentos financieros. Voy a poner un ejemplo. Y esto son, digamos, hablando para Estados Unidos. Digamos, a ti te gusta Nvidia, ¿cierto? ¿A Digamos, hace quién 2 años. no? ¿A quién ¿Sí? no? ¿A quién no? Ahora, ¿no? Pero yo hace 8 o 10 años les rogaba a la gente que comprara Nvidia. Por ahí tengo en Facebook cuando les rogaba a la gente que comprara Nvidia. Eh, y solo los conocían, digamos, para videojuegos y eso, en ese entonces. Bueno, el tema es, bueno, tú inviertes, así sea 100, $500 o lo que sea en una empresa, digamos, que muchas veces tú dices, bueno, ¿cómo le pegas a esos 100 baggers, ¿no? O sea, esos que van a ser 1000% o más. No sé, experiencia, instinto, pero eso solo se aprende cuando haces. ¿Sí? Es que ese es el tema, ¿no? Cuando inicias y quieres agarrar, yo quiero que me digas cuál, nadie sabe. O sea, yo quisiera saber quién va a ser, en este momento yo quisiera saber cuál va a ser el 1000%. Edgar y yo estamos todo el tiempo mirando, ¿cuál va a ser el del 1000%, el siguiente que va a ser el 1000? ¿Sí? Nadie lo sabe. ¿Sí? Pero en algún momento seguramente los que ya llevamos un tiempo sentimos que esa empresa es. ¿Por qué? Pues tal vez tiene muy buenos fundamentales, ¿sí? Tiene muy buenos datos de facturación, de ingresos, de revenue, o tiene muy buenas ganancias y se repite, tiene una muy buena directiva, además los precios suben, hay liquidez,
está en el momento justo, o sea, hay QE y le están inyectando dinero y está explotando esa empresa, pues tú dices, ajá, ¿sí? Como que el patrón repite y tú dices, por aquí es. Pero eso, cuando tú inicias, los primeros seguramente pues no lo van a ver, ¿no? Entonces, así te digan, esta es la empresa, sí, yo me acuerdo tanto, hace 3 años llevo repitiendo, SMSI, cuando estaba muy barata, obviamente, venía diciendo, esta empresa está muy buena, esa es la que hace la biblioteca para las tarjetas graficadoras, entonces, sí, ahora que viene la inteligencia, la nube, todo eso, van a requerir un montón de eso y mira, esa empresa están, los números están bien, ¿sí? Hay que comprar, acumular, acumular. Yo vengo acumulando hace, pero 2 o 3 años ese MSI y entonces cuando ya ve que explota todo el mundo, ay, ¿cómo lo hiciste? Pues es así, ¿no? La historia siempre es así. Entonces, para los que comienzan, bueno, ¿qué es lo que yo diría? Pues el gran mito siempre de las inversiones es que tienes que tener plata para invertir. Falso. Se puede comenzar con poco, pero lo que sí tienes que tener claro es que vas a perder, ¿cierto? O sea, es lo primero. Yo arranco con $100, yo sé que voy a perder. O sea, ese es mi primer pensamiento, ¿sí? Y esa va a ser mi primera lección. En algo, compraré algo, y como siempre les digo, con $100 compras 10 acciones, 10 empresas, y lo más, bueno, no sé si se puede comprar con 100 hoy en día, con 10 empresas, pero digamos, de $1,000 compras 10 empresas, y de 10, seguro 2 van a ser buenas y 8 malas. Me dice, pero ¿cómo? Si yo te sigo, Edgar, yo voy a seguir tus consejos. No, si no, yo te sigo, tú me dirás dónde. No, ninguno de los dos vamos a decirte en dónde. Inclusive puedes seguir a Warren o lo que nosotros publicamos, analizamos o lo que sea, pero muy probablemente cuando tú tomes la decisión de compra y tengas tu portafolio, siempre vas a tener más perdedoras que ganadoras. Es lo primero que tienes que saber. Y si eso está bien para ti, entonces está bien invertir, ¿cierto? Porque eso es lo que va a suceder. En algún momento siempre vas a tener portafolios de ese tipo y no cuando comiences siempre, cuando quieres es al siguiente mes tengo tanto porcentaje de ganancia o tal, entonces ni trading ni inversión, ¿cierto? Y para ser trader, sí, cualquiera yo creo que puede hacerlo y yo siempre les cuento la historia de las famosas tortugas, no sé si lo recuerdas, ¿cierto? Cuéntamelo. Sí, no, que de estos dos famosos inversores de futuros o traders de futuros en Chicago, que decidieron hacer una apuesta diciendo pues, que si los traders se nacen o se aprenden. Y en esta apuesta deciden publicar en un periódico en ese entonces, preguntando quién estaría interesado. Reciben muchas hojas de vida. Luego, ese es el secreto, ¿no? Ellos hicieron un filtro para las hojas de vida, eligen 8 o 10 personas para la prueba. En 2 semanas les explica una técnica, una sola regla, Edgar. Una, ¿sí? Es para comprar es esta, para vender es esta, ¿sí? Y no importa, en cualquier, eran en commodity, ¿no? Futuros y eso. O creo que, inclusive creo que también hacían en monedas, pero bueno, creo que al comienzo eran solo futuros de commodities y solo siguiendo una regla para comprar y una para vender, y los pusieron a prueba. El resultado final, en un año, todos eran campeones, todos resultaron siendo muy buenos, y eran perfiles, solo creo que era 1 o 2 personas que tenían experiencia previa en temas de inversiones y trading, y los demás eran gente nada que ver, amas de casa, no sé, pintor, bueno, un montón de profesiones raras, y todos resultaron. La conclusión es que sí se puede aprender. Algunos nacen con el talento, ¿no? Hay Messis, hay gente que nace Pelé, ¿no? Hay gente que ya nacen con eso. Pero la mayoría de nosotros sí podemos aprender. Pero tienen un truquito, ahí es donde está el truco. Ellos supieron elegir a quiénes. O sea, no es para todos. Hay ciertas personas con perfiles que pueden ser trader y adivina cuál es, Edgar. Gente que sabe llevar muy bien las reglas, ¿sí? Muy bien las reglas. ¿Por Disciplina. qué? Sí, porque el punto clave de ser trader es que tiene que ser muy estricto con tu gestión de riesgo y de administración de capital, porque puede ser entrar bien, salir bien, ganar acá, ganar, perder aquí, no sé qué, e ir supremamente bien, pero con una sola operación
o con una mala caída, puedes perder todo, ¿sí? Recordemos la historia de estos grandes inversores y traders que quedaron marcados en la historia, ¿no? Como J.C. Livermore, mi paisano, el de Arquegos, ¿sí? ¿Te acuerdas del señor Juan? Sí. ¿Sí? Que sí, muy buen trader con unos resultados extraordinarios hasta que la embarró en una época y perdió todo. No sé cuántos miles de millones de dólares hechos durante años, lo perdió en un solo periodo. Entonces, si no sigue las reglas, si te sobreapalancas o te salta las reglas, lo más probable es que tu vida como trader, así sea exitoso, va a ser efímera. Entonces, creo que todos pueden ser, pero sí tiene que tener algunas características, ¿sí? Sí, 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 ahorita que dabas algunos nombres, pensaba en Nick Leeson, Sí, este trader de opciones sí, en el sí, Singapore Mercantile Exchange, sí, desapareció Banco Baring, ¿no? sí, Y cuando a él le preguntan, ya creo que en la cárcel, ¿no? Y luego hizo una película, escribió un libro que se llama La Cuenta Secreta. ujú, ¿A qué se debió todo esto? Él responde a una mala gestión de riesgos. sí, La gente que tenía que haberme cuidado y también mi gestión ujú, falló y bueno, pues nada más me llevé entre las piernas al banco más, en su momento llegó a ser el banco más grande de sí, Inglaterra, el más viejo, el banco ujú, de la realeza británica, la reina Isabel, que en paz descanse, ahí tenía cualquier cantidad de dinero y se sumó. Y bueno, pues sí, la gestión de riesgos es muy importante. Y ahorita que hablaba yo de libros, La Cuenta Secreta, que tiene años que lo leí, yo creo que iba empezando en este medio y me marcó, fue un libro que me movió mucho, entendí que la ujú. gestión de riesgos va siempre por arriba de la de retornos. ¿A ti qué libros te han marcado? Compártenos siempre esta parte que es la final del podcast. Ok, Eh, Nos gusta escuchar qué libros, qué literatura, qué nos recomiendas leer. Sé que lees un libro a la semana, pero a lo mejor hacer un filtro y algo que le puedas recomendar a la gente que quiera involucrarse de forma, por obvio, profesional en el manejo de dinero. ok, bueno, si fuera algo específico, aunque fuese su resultado tal vez no es lo que, pues, lo que podríamos decir como ejemplo, sí sería las memorias de un operador en la bolsa para los que quieren ser trader, ¿no? Porque cuenta la historia de esta persona que comete todos esos errores y está contada como historia. Y lo digo por esto, porque si fuera para otras personas, diría de otra forma, y es, tú lo dijiste, los libros es el pensamiento de una persona, ficción o realidad, escrito en letras, ¿no? En tinta. O sea, alguien, por ejemplo, que escribió, no sé, las obras de Platón o cualquier libro de Shakespeare, cualquiera de Gabo, que tampoco está con nosotros, todas esas cosas que están en una hojita en la tinta ahí escrito, ¿sí? Porque está en miles de idiomas diferentes, ahí lo tienes, ¿no? Es la memoria de esas personas ahí. Y ahí ese es el punto, ¿no? Me gusta es leer, por ejemplo, si hablamos de las perdedoras y demás, leer las historias de las personas que falló. Eh, por ejemplo, yo iría para los que son inversores y quieren comenzar, por ejemplo, la serie de los libros de los magos del mercado, me encantan porque hacen preguntas, como una especie de entrevista y te cuentan qué hiciste, qué experiencia tuviste. Y ellos te van contando, esas personas que ya tuvieron éxito, que tuvieron fracaso, te van contando, aquí la embarré, aquí sí hice bien, mira que a mí me pasó esto y lo otro. Y al ver todo ese tipo al leer todo ese tipo de historias, anoto y digo, ok, o sea, esa experiencia no debería pasar a mí, ¿no? La mala, ¿no? Obviamente, ¿sí? ¿Sí? No quisiera que me pasara a mí, entonces es como, tic, en la biblioteca y cuando me va a suceder, tic, como que alerta, ¿no? Ah, ¿sí? Es como cuando ves a Chucky o a It o a cualquiera de esos, ¿sí? Nosotros creo que somos de la época de las pesadillas, pesadillas Claro, sin fin. claro, claro, de Freddy Krueger. Freddy Krueger, sí. Te alejas, sí, Claro, de eso eso te porque... marca, o sea, es que está bien, o sea, porque lo malo que te ocurre, hay un libro que se llama Dopamina, lo Ajá, recomiendo mucho sí. porque ¿no? Lo que está en esta nuecita, Ujú, en la parte de nuestra corteza cerebral, que es ujú, lo más primario,
que venimos arrastrando desde hace millones de años, antes de que anduviéramos en dos piernas, cuando anduvimos en cuatro, cuando nadábamos en el mar. Es esta parte en donde lo que hace que el recuerdo se ate para siempre es este liquidito que sale de nuestro cerebro, se marca mucho por el miedo, ¿no? Y me parece que somos una sumatoria de eso, de lo bueno, pero más de lo malo. Ujú. Yo compré Hienuk hace años, acciones de una empresa mexicana, de dos, una dedicada a la construcción de vivienda llamada SARE y Ujú. otra de infraestructura llamada ICA. Las dos empresas pues dejaron de entregar sus reportes trimestrales y entonces pues en consecuencia ahí las tengo en mi posición de valores donde valen 0 pesos. Entonces cada vez que yo abro mi estado de cuenta, veo mi posición en internet, esas cicatrices me dicen lo que hice mal y está bien, porque eso me recuerda qué no debo de hacer. Si ahorita que compartes estos libros, eres la primera persona que nos comparte libros bajo esa filosofía Ujú. de te voy a recomendar lo que alguien hizo mal para que a ti no te pase. Y me Ujú. parece que es suma bastante, multiplica. Sí. Y pues se ha ido ya una hora, Hienuk, rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos para despedirme. Yo te preguntaría, más bien te pediría, no que nos des un consejo de qué tiene que hacer un buen inversionista. Al revés, quiero que nos digas qué no debería de hacer un buen inversionista. Wow. ¿Qué no debería hacer un buen inversionista? Oh, bueno, eh, yo podría decir cuál. Sí, sí. Citando un poco al abuelito Charlie Munger que nos dejó. ¿Sí? Y es cuando te crees que tú eres muy bueno, ¿sí? Un buen inversionista, ¿no? Entonces, crees que eres muy bueno, ahí ya estás mal, ¿sí? Ya, sí. Ese es lo primero, ¿sí? El día que te sientas que eres bueno es cuando ya está mal, ¿no? Entonces no deberías jamás creer que eres bueno, ¿no? O sea, las cosas sucedieron, todas las circunstancias, un poco de suerte, una pizca de suerte y el resultado final. Aterrizar y volver, ¿no? Repasar, ¿no? Hienuk, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo compartido. Sé que siempre estés muy atareado y aquí dedicarle unos minutos de tu tiempo, de tu experiencia a la gente de este podcast, lo valoramos mucho. Y bueno, pues yo me despido agradeciéndole a toda la gente que nos ha visto, que nos ha escuchado. Les pido que le den un pulgar arriba y que si este contenido les ha parecido lo suficientemente interesante, lo compartan para que más gente con sus mismos intereses lo vea y lo escuche. Hienuk, Rankia es y siempre será tu casa. Ay, muchas gracias, Edgar. Hasta pronto. Gracias, Y como saludos a siempre, todos. Chao. saludos a todo el mundo y como siempre, les deseo felices inversiones.